Señores, buenas tardes de hoy lunes. Vamos a mirar un ejercicio que por ahí alguien me preguntó por correo. Quiero aclarárselo a todos. Más tarde yo les envío el problemita, ya la parte final del problema de las moscas. Tiene sus detallitos, entonces yo lo voy a hacer bien hechecito y se lo envío para que ustedes lo vean, lo analicen. Y hoy vamos a mirar un tema especial que se llama ecuaciones exactas. Bien, entonces avanzamos. Sería conveniente que ustedes por el WhatsApp, sí, para antes de la clase, por ejemplo la próxima clase del miércoles, ustedes van haciendo los ejercicios. Por el WhatsApp me digan, profesor, tengo un problema con tal, tengo una duda. Yo reúno todas esas inquietudes de ustedes y al comienzo de la clase, como voy a hacer hoy con la inquietud de uno de ustedes, podemos ir avanzando y ustedes van entendiendo. Veamos el ejercicio siguiente. Este ejercicio, que forma parte del grupo de problemas del SIL, ¿sí? Ya les comento, ese ejercicio que está ahí es el número 5 de la sección 1.2. Me parece que es este el que me preguntó alguno de ustedes. 1.2, número 5, ¿ven? Yo les envié fotos de esto. Esto es tomado del SIL. Perfecto. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Claro que lo vamos a tratar de esta manera. Nosotros lo podemos resolver de esta manera. Sea la ecuación y' más, dice 2xy cuadrado igual a 0. 2xy cuadrado igual a 0. El ejercicio le da la solución porque supuestamente hasta este momento el SIL no ha visto separación de variables, xy cuadrado, ¿sí? Nosotros la podemos resolver. Y obviamente dar una condición inicial, que es la parte C, que creo que fue la que me preguntaba el muchacho. Y de 0 igual a 1. Con la condición inicial de que y de 0 sea igual a 1. Mire, con lo que nosotros hemos visto, este problema lo podemos resolver. Quiero que ustedes se den cuenta que la separación de variables es el método más sencillo por ahora. ¿Y cómo la vamos a resolver? Entonces sería, usando separación de variables, me queda que de y de x, ¿sí?, es igual a menos 2xy cuadrado. Entonces separemos variables. Bueno, yo podría hacer esto, tomar el de y, dividirlo entre y cuadrado, ¿sí? A esto se le llama separación de variables. Y aquí sería menos 2x por dx. ¿Bien? Aquí estamos. Yo pasé la y para un lado y las x para otro. O sea que el problema se puede hacer inclusive mucho más desarrollo y encontrar la solución, ¿no? O sea, vamos a encontrar la solución global, general. Entonces me va a quedar, esto es como si fuera y a la menos 2. Entonces yo quiero que puedo situar acá. ¿Cuánto vale la integral de y a la menos 2 de y? ¿No? Que es esta. Entonces sería y a la menos 1 sobre menos 1, que es igual a menos x al cuadrado más k. ¿Listo? Entonces, bueno, yo puedo hacer una cosa. Como tengo menos acá y menos acá, yo puedo multiplicar por menos. Y me queda 1 sobre y es igual a x al cuadrado menos k. ¿Sí? Bueno, este menos k yo la puedo llamar c, para que nos dé la respuesta del libro. Y me queda que 1 sobre y es igual a x al cuadrado más c. Vean ustedes que los pasos son como muy sencillos, muy limpios, ¿no? O sea que paso el y para acá y este a dividir y me queda que y es igual a 1 sobre x al cuadrado más c. ¿Ven?
el ejercicio es un ejercicio bonito, ¿no? Agradable. Pero en este momento tengo la C, más no tengo resuelto el problema por la condición inicial. Entonces, el último paso que yo voy a hacer es decir que y vale 1 cuando x vale 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tal vez era la duda del joven que me mandó, yo le pedí, yo creo que es el ejercicio. Espero que la persona que me mandó ese correíto estemos de acuerdo en que esa es la inquietud. Entonces, ¿qué va a pasar? Con la condición inicial, y vale 1, ¿cuándo qué? Cuando 1 sobre 0 al cuadrado más c, cuando x vale 0, y vale 1. Esa es la condición que dice y, cuando x vale 0, vale 1. Entonces, ¿qué hacemos en la condición? Reemplazamos a y por 1 y a x por 0. Por lo tanto, no nos queda difícil encontrar que la constante c tiene que ser igual a 1. Bien, o sea que la respuesta del problema es, si c vale 1, y esta es la solución, la respuesta sería y igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Listo? Listo. Espero que hayan entendido. Problema muy sencillo a estas alturas, pues. Y vamos al tema de hoy. Bien. Como les decía, el tema de las moscas, yo les envío la solución. Y ustedes por el chat pueden ir preguntando. Yo lo miraré antes de las clases, que es parte de mi preparación de clase, para que ustedes puedan tener respuesta a sus inquietudes. Bien. Entonces, vamos a mirar el tema de hoy. Bueno. Nosotros vimos, en la clase anterior, vimos lo siguiente, que la ecuación diferencial y' igual f de xy se puede expresar también de la forma m de xy por dx más n de xy por dy. Uy, espere que me quedó muy estrecho acá. Entonces sería, se puede expresar equivalentemente como m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Los ejercicios de homogénea están un poquito adelante, entonces estos ejercicios vienen antes de los de homogénea, entonces vamos a mirar qué pasa con esto. O sea, esto es equivalente, ¿no? Y equivalente, pongámosle para que no haga lugar a confusión, esto es equivalentemente igual. ¿Listo? Esto fue lo que vimos en la última clase. Entonces, voy a dar lo siguiente que se llama una definición. Definición dice, si la función, llamémosla phi de xy, es un campo escalar, es una función en dos variables, ¿no? En cálculo la llamamos campo escalar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros definimos, este elemento es muy importante y se puede calcular fácilmente. Definimos, se llama, definimos la diferencial, se llama así, se llama la diferencial de phi a lo siguiente. En cálculo multivariado vamos a ver esto también, pero yo sé que a estas alturas no es complicado explicar este concepto. ¿Qué es la diferencial? Entonces la diferencial es
la diferencial de phi se define como: usted deriva parcialmente phi con respecto a x y lo multiplica por dx, más deriva parcialmente phi con respecto a y y lo multiplica por dy. Esa es la diferencial. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Teniendo esto como la definición de diferencial, veamos un ejemplo. Sí, un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si la función phi de xy es igual a, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado? ¿Sí? Para entender esta definición. Entonces yo digo que la diferencial de phi es igual a la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado más y cuadrado por dx, más la derivada parcial con respecto a y de x cuadrado más y cuadrado por dy. O sea, estoy mostrándoles cómo se hace una diferencial para un campo escalar o una función de dos variables cualquiera, para que entendamos el procedimiento. Entonces, seguimos. Y así como están las cosas, pasa esto. Entonces, ¿qué? La diferencial de phi es igual, la derivada parcial de x cuadrado es 2x. Pero si usted deriva una variable con respecto a otra, eso le da 0. Eso se va a ver en cálculo. Y esto va por dx. Más la derivada parcial de phi con respecto a y le va a dar 0 más 2y. La derivada es 0 y la derivada de esto es 2y por dy. ¿Listo? Entonces, ¿qué le queda a usted? Le queda que la diferencial de phi es igual a 2x por dx más 2y por dy. ¿Listo? Entonces creo que el concepto de diferencial es un concepto que se maneja muy fácilmente, ¿no? O sea, hacer la diferencial. Pero entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y cuál es el propósito de la diferencial? Esa es la gran pregunta. Entonces pasa lo siguiente. Yo podría, por ejemplo, mostrar otro ejemplo para que ustedes vayan entendiendo el problema al cual voy yo. Ejemplo. Ustedes recordarán algo que ya vimos en clase. Creo que la primera ecuación diferencial que nosotros vimos fue esta. Bueno, la segunda tal vez. Y' igual a menos x sobre y. ¿Listo? Esta ecuación diferencial se puede llevar a la forma de y de x, que es igual a menos x sobre y. La voy a llevar a la forma que estoy manejando ahora, ¿no? Entonces, al llevarla a esa forma, me queda de esta manera. Entonces me queda así. Y de y, me queda que y de y es igual a menos x de x. Y al final, este es un movimiento que ya hemos hecho en la clase anterior, ¿no? La forma estándar es x de x más y de y es igual a 0. ¿Sí? Ah, pero esto se parece mucho a esto, salvo el 2, ¿no? Entonces yo puedo multiplicar por 2. Si yo multiplico por 2 aquí y por 2 acá, me queda exactamente esto. Y eso no es ilegal porque multiplicar por 2 a ambos lados en una ecuación es algo perfectamente lícito. ¿Sí? Ah, o sea que
esta ecuación diferencial igualada a 0 es la diferencial ¿de quién? Es la diferencial, esto que está acá, es la diferencial de este phi, de phi igualado a 0. Listo. Entonces, cuando una ecuación diferencial es la diferencial de algo igualado a 0, se dice que la ecuación es exacta. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a dar, por ejemplo, esta ecuación diferencial es exacta porque la diferencial de phi es esto. ¿Bien? Entonces, entonces ya vamos a ver esa definición, pero yo quiero que ustedes miren esto con cuidado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es la solución de esta ecuación diferencial? ¿Se acuerdan ustedes que la solución era x cuadrado más y cuadrado igual a una constante c? La solución de esto. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que si usted coja esto. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Aplíquele diferencial a ambos lados. Entonces usted tiene x cuadrado más y cuadrado igual a c. Por lo tanto, la diferencial de x cuadrado más y cuadrado es igual a la diferencial de c, aplicando diferencial a ambos lados. Pero la diferencial de x cuadrado es 2x de x más 2y por dy, y la diferencial de una constante es 0. Entonces aquí vemos la importancia de la diferencial. ¿Por qué? Porque mire, si usted tiene una ecuación diferencial, la resuelve, le da esto, por separación de variables, ¿no? Y si usted le aplica la diferencial, usted obtiene esto. Pero si usted obtiene esto, ¿qué va a pasar? Observe lo que va a pasar. Entonces que la diferencial me sirve para, a partir de la solución, obtener la ecuación diferencial. Porque mire, a ver, vean lo que está pasando, porque no he acabado. Yo ya sé resolver esto directamente. La solución es esta, ¿no? Yo la borré ahí, voy a poner acá. La solución es x cuadrado más y cuadrado igual a c. Esto ya lo sabemos. Pero yo cojo la solución y le aplico diferencial a ambos lados. Entonces me queda 2x de x más 2y de y. Entonces miren lo que voy a hacer. Tomo el 2y de y me queda igual a menos 2x de x. Cancelo y cancelo. Y entonces, ¿qué pasa al puro final? Queda que de y de x es igual a menos x sobre y. Es una maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo una manera de que, dada una familia uniparamétrica de curvas, aplicándole diferencial a ambos lados, puedo obtener la ecuación diferencial de donde ella proviene. O sea que puedo ir y volver, como ustedes lo están viendo. Entonces, espero que esto lo hayan entendido. Pero la gran pregunta también es la siguiente. ¿Será que todas las ecuaciones diferenciales tienen esta cualidad? La respuesta es no. ¿Sí? Entonces vamos a dar la definición. Por ejemplo, una ecuación como esta se llama ecuación diferencial exacta, porque esta ecuación proviene de una diferencial, de la diferencial de phi. Entonces voy a dar la diferencial de phi. Entonces voy a dar la definición. Espero que se dan cuenta que es muy sencillo. Esto con un poquito de práctica ya ustedes lo están dominando. Bien, vamos a mirar pues la siguiente definición. La definición es esta. Entonces, que es el tema principal de hoy. Definición.
Una ecuación diferencial se llama ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Se dice exacta sí. Perdón, una ecuación diferente, que me va a aclarar, una ecuación de primer orden, qué pena, de la forma, ¿sí? De la forma. Siguiente, m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Esa se dice exacta si existe una función de dos variables phi de xy igual una función phi de xy tal que la diferencial total de phi es igual a esto, a m de xy por dx más n de xy por dy. ¿Listo? Esa es la definición de exacta. Bueno, pero miren, hay muchas ecuaciones que son exactas, pero la gran mayoría no lo son. Pero si una ecuación es exacta, la buena noticia es que la podemos resolver hoy, que ese es el tema central de hoy. Entonces, además, la solución, como ustedes acaban de ver, la solución es ¿cuál? De la ecuación es la función phi de xy igual a una constante c. ¿Listo? La solución de la ecuación, ¿no? Es, ¿listo? Ese es el comentario que acabamos de ver. Entonces podemos ver, mire, vamos a hacer otro movimiento, digamos este. Por ejemplo este. Un ejemplo para que con otro ejemplo podemos entender mejor el asunto. Ejemplo. Yo tengo x por y es igual a c. ¿Sí? Esto es una familia de hipérbolas, porque mire, si usted la mira, esto es una familia de hipérbolas que viene así. Cuando c vale 1, a esto. Cuando c vale 1. Cuando c vale 1 queda y igual a 1 sobre x, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando c vale menos 1? Cuando c vale menos 1, ¿qué pasa si c es igual a menos 1? Quedaría que y es igual a menos 1 sobre x, que sería esta. Por acá y por acá. ¿Listo? Y bueno, se llena. O sea, esto es una familia uniparamétrica de curvas. ¿Qué es lo que lo estoy diciendo? ¿Cómo se saca la ecuación diferencial asociada a ella? Entonces se hace lo siguiente. Entonces, vean. O sea, esto que está aquí es como si fuera phi igual a una constante c. Ahora yo le saco la diferencial total a eso. Entonces, aplicándole la diferencial total, hacemos el siguiente movimiento. La diferencial de phi es igual a la derivada con respecto a x de x por y por dx más derivada con respecto a y de x por y por dy. Ah, pero la diferencial es 0. La diferencial de una constante es 0.
Pero ¿cuánto vale la derivada con respecto a que me da y de x y esta me da x de y? Y esto es igual a 0. O sea que esta ecuación diferencial es exacta. ¿Listo? Ahora devolvámonos. Mire, parto de la familia de curvas. Aplico la diferencial y me da la ecuación diferencial. Ahora la vamos a resolver. Resolviéndola. ¿Qué queda? Que x de y es igual a menos y de x. Se llama separación de variables. Perdón, aquí me quedó x de y. X de y es igual a menos y de x. Entonces yo separo y me queda que, por lo tanto, de y sobre y es igual a menos de x sobre x. Y de una vez integro porque separé variables. Ahora voy para acá. Entonces yo sigo y me queda que logaritmo natural de y es igual a menos logaritmo natural de x más una constante k. Pero logaritmo natural de y más logaritmo natural de x queda así. Logaritmo natural de y más logaritmo natural de x es igual a k. Pero por propiedades del logaritmo me queda que esto es logaritmo natural de x por y. Entonces me queda logaritmo natural de x por y es igual a k. Tomo exponencial y ¿qué me queda? Que x a la logaritmo natural de x por y es igual a e a la k. Pero en realidad ustedes saben muy bien que esta integral lleva valor absoluto. Ya lo hemos discutido antes, ¿no? Todo esto lleva valor absoluto. O sea que esto lleva valor absoluto. O sea que le queda más o menos. ¿Sí? No, perdón. Esto todavía lleva valor absoluto. Por ahora, ¿no? Y ahora, ¿a dónde vamos a llegar? No quiero borrar lo anterior para que nos demos cuenta que fuimos y volvimos. Me queda que valor absoluto de x por y es igual a e a la k. O sea que x por y es igual a más o menos e a la k. Por lo tanto, x por y es igual a una constante c. Porque esto recorre positivos y negativos, entonces ahí está. Entonces, miren lo que hemos hecho. Esa es la novedad de hoy. Tengo una familia de curvas. Le aplico la diferencial total y me da una ecuación diferencial exacta. La resuelvo por el método de separación de variables, que es devolverme. Hago el procedimiento y ¿qué? Y llego a la familia de curvas. O sea, voy y vuelvo. ¿Y gracias a quién? Gracias a la diferencial. ¿Perfecto? Conclusión. Eso es como lo primero de hoy. Por eso es importante el conocimiento de la diferencial. O sea, ¿para qué sirve la diferencial? Si usted tiene una familia uniparamétrica de curvas, usted inmediatamente con la diferencial puede encontrar la ecuación diferencial asociada a esa familia uniparamétrica de curvas. ¿Listo? Espero que esto haya quedado claro, pero aquí vienen los detalles, ¿sí? Entonces, voy a tomar un ejercicio. El detalle es el siguiente. ¿Qué vimos nosotros? Una pequeña nota, ¿no? Nota. Acabamos de ver ¿sí? Que la ecuación diferencial y de x más x de y, ¿sí? Esta ecuación diferencial que acabamos de resolver igual a 0 es exacta. Pero lo voy a poner esta, mire. Sin embargo, voy a colocar esta. La ecuación diferencial 1
sobre x por dx, 1 sobre x por dx. Un momentico, la ecuación, pongámosla de otra manera bien. X cuadrado y por dx más y cuadrado x cuadrado por dy. Esta ecuación, ¿sí? O pongámosle, sí, no importa, una ecuación cualquiera, ¿no? Pongámosle aquí 2, 3. ¿Listo? Esta ecuación, si yo digo con respecto a y, esta ecuación no es exacta. No es exacta. Listo. Entonces la pregunta es, ¿usted cómo sabe si una ecuación como esta, que le voy a poner el número 1, y a esta que le voy a poner el número 2, cómo sabe si una es exacta y la otra no? ¿Cómo hace para saberlo? Entonces, mire, esto tiene un test. O sea, usted le puede aplicar un test a las dos ecuaciones y si el test se cumple, es exacta. Eso lo vamos a demostrar en un teorema más adelante, hoy mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el test? Test. Vea, pasa lo siguiente. Esto que está aquí, para la primera. Entonces, usted tiene la primera. Usted la ve y usted no sabe si es exacta. Sabemos que es exacta porque provino de un diferencial. Pero mire, de un campo escalar. Entonces, usted toma el y. Deriva la primera parte de la ecuación. Para la primera, ¿cómo sería? Deriva, este sería m, ¿no? Y este sería n. Entonces, usted lo que hace es, deriva m con respecto a y. ¿Cuánto le da? 1. Y deriva n con respecto a x. ¿Y esto cuánto le da? 1. Y usted observa que dm de y es igual a dn de x. ¿Por qué? Porque 1 es igual a 1. Si esto se cumple, es exacta. O sea que siempre es un poco complicado que se cumpla. Porque mire la número 2. ¿Qué pasa en la número 2? En la número 2, ¿cuánto vale en la número 2? Este sería m, ¿no? ¿Cómo sería? En la número 2, la derivada de m con respecto a y. Esa derivada me da x2. ¿Y cuánto vale la derivada de n con respecto a x? Esta derivada me da 6y2, 6xy2, 6xy2, ¿sí? ¿Usted qué puede observar? Son diferentes. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y es diferente a la derivada parcial de n con respecto a x. En pocas palabras, mirado desde un punto de vista probabilístico, si usted se inventa una ecuación diferencial inventada por usted al azar, lo más probable es que no sea exacta. Esta es muy bonita y es exacta, pero esta ya no es exacta. ¿Ve? Entonces, ¿de dónde sale este famoso test? Sale de un teorema que vamos a probar. Se llama forma de saber si una ecuación diferencial es exacta. Entonces viene el teorema. Teorema que vamos a probar, que dice lo siguiente. Entonces el teorema dice: una ecuación diferencial ordinaria, pongámosla así, brevemente, ¿no? M de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Esa ecuación diferencial es exacta, equivale
si y solo si es implicación para ambos lados, es equivalente a decir que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La demostración es así, porque esto tiene su demostración, que la vamos a hacer. Entonces, demostración. ¿Qué quiere decir que la ecuación es exacta? Entonces decimos, si m es exacta, si m de x, en breve, ¿no? Más n de y igual 0, es exacta, entonces, ¿qué quiere decir que la ecuación diferencial es exacta según la definición? Existe, símbolo de existencia, phi de xy, tal que la diferencial total de phi es igual a m de x más n de y, porque esta es la definición de exacta. Pero ¿quién es la diferencial total de phi? Es derivada, perdón, de phi, ¿no? Entonces, derivada parcial de phi con respecto a x por dx más derivada parcial de phi con respecto a y por dy es igual a lo que está al frente, a m de xy por dx más n de xy por dy. ¿Listo? Eso quiere decir que este señor tiene que ser igual a este. Y este señor que está acá, este elemento, tiene que ser igual a este. Esto significa que tenemos dos igualdades, que son, las voy a escribir acá, que la derivada de phi con respecto a x es igual a m, ¿sí? Y que la derivada de phi con respecto a y es igual a n. Pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en esta ecuación derivamos a ambos lados con respecto a y quedaría un elemento que se ve así. Derivada segunda de phi con respecto a x con respecto a y. Ese es el orden, ¿no? Es igual a dm de y. ¿Qué hicimos? Derivamos a ambos lados con respecto a y. Y aquí derivamos a ambos lados con respecto a x. Entonces, ¿qué queda abajo? Queda que derivada segunda parcial de phi con respecto a x y con respecto a y es igual a dn de x. Listo. Pero hay un detalle. Si usted coge un campo escalar de dos variables y lo deriva primero x después y, o primero y después de x, siempre es igual. Eso se llaman las derivadas parciales mixtas. Entonces, ¿cómo? Eso es un problema fácil de resolver en cálculo multivariado, que lo estamos viendo nosotros también. Pero el comentario final es este. Pero la segunda derivada parcial de cualquier campo, primero, ¿cómo está la cosa acá? Primero x y después y, es igual a la segunda derivada del campo, primero y después x. ¿Listo? Esto implica, ¿qué implica? Que estas dos cantidades son iguales. Porque si estas dos son iguales y son iguales a estas, por transitividad, la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a n. ¿Listo? Pero hay otro detalle que no les he comentado y hay que verlo hoy mismo. Por ejemplo, un ejercicio es este. Porque esta es la parte final y yo les voy a enviar ejercicios y ustedes los tienen que trabajar y que poderlos trabajar. Entonces, de aquí pues yo al final les envío unos ejercicios correspondientes a este tema. Entonces, veamos un ejercicio a ver cómo sería. Ejercicio. El ejercicio completo sería así. Usted sabe que la ecuación diferencial y de x más x de y igual 0 es exacta. ¿Por qué es exacta?
Porque la derivada parcial con respecto a y de y es igual a la derivada parcial con respecto a x de x, que 1 es igual a 1. O sea, según esto, es exacto. Pero resulta que este señor que está acá es la derivada parcial de phi con respecto a x. ¿Sí? ¿Listo? Y este que está acá es la derivada parcial de phi con respecto a y. Entonces, ¿yo cómo encuentro a phi? Entonces, a phi lo encuentro así. Phi se encuentra integro y con respecto a x. ¿Cuánto me da la integral de y con respecto a x? Y es constante, entonces me da x por y más una constante h1 en la variable y. ¿Y quién es phi por otro lado? Phi por otro lado es la integral de x de y, de x con respecto a y. ¿Cuánto me da la integral de x y? Me da x por y más una constante h2 en la variable x. X es igual a x. Pero como no hay elementos distintos, esto vale 0 y esto vale 0, porque estos son constantes que pueden valer 0. Y entonces me queda que phi de xy es igual a xy. Y tan pronto usted encuentra quién es phi, la respuesta del problema es x por y igual a una constante. Esto que ustedes acaban de ver es la técnica para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Entonces voy a tomarme rápido un problema aquí del libro de Searle, que lo tengo pendiente, de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces vamos a tomar aquí un problema del libro de Searle, ¿sí? Entonces sería el siguiente. Variables exactas. Exactas. 2x menos 5y de x. Es este, un ejercicio del libro de Searle. Estoy tomando un problema del libro de Searle, ¿no? Hay muchos, ¿no? Voy a tomar un problema del libro de Searle. Entonces, a ver, sería este. Un ejercicio. Ya para terminar este asunto, un ejercicio. Dicen, ejercicio. Problema, dice 2x menos 5y menos 5x más 3y2. Dice 2x menos 5y por dx más 3y cuadrado menos 5x más 3y2 menos 5x más 3y2 por dy igual 0. ¿Listo? Con este problema creo que ya el asunto es mejor. Entonces miren, vamos a resolver esta ecuación. Entonces esto se llama m y esto se llama n. Entonces hacemos esto. ¿Quién es la derivada parcial de m con respecto a y? Vale menos 5. ¿Y quién es la derivada parcial de n con respecto a x? Vale menos 5. ¿Son iguales? Es exacta. ¿Cómo se resuelve? ¿Quién es phi? Coge el primero, 2x menos 5y, lo integra con respecto a x. ¿Cuánto le da? X cuadrado menos 5xy más una constante, ¿en quién? Más una constante en la variable y. Porque todo lo que sea y es constante con respecto a x. Una constante h. Y ahora, ¿quién es phi? Es la integral de menos 5x más 3y cuadrado con respecto a y. ¿Cuánto da esto? Daría menos 5xy más y3 más 3y3 sobre 3 más una constante k en la variable x. Ahora sí se entiende mejor por esta razón, porque mire, usted tiene que igualar esto. Entonces, si iguala esto, este señor es igual a este. ¿Ven?
Ahora, este señor es una constante en y, es igual a este. ¿Y quién falta? Y el último que falta es este. Y vea que todo cuadra. Este señor es igual a este. Eso quiere decir que hemos encontrado el phi. El phi se encuentra balanceando las dos ecuaciones. Hay que hacer un poquito más de práctica, pero bueno, ya han visto dos problemas hoy. Entonces, ¿qué significa todo lo anterior? Ya veremos la ecuación, ¿sí? Quiere decir que nuestro phi, ¿quién es phi de x, y? Nuestro phi es x cuadrado menos 5xy más ¿quién? Más y cubo. Porque ahora la verdad esto se cancela. Entonces, ¿quién es la respuesta del problema? La respuesta es x cuadrado menos 5xy más y cubo igual a una constante c. Y si usted quiere obtener la ecuación diferencial, aplica diferencial total. Bueno, señores, estoy jugando con el tiempo. Apenas tengo ya para poder cancelar. Que pasen muy buena tarde. Estamos hablando.